Un eco retumbaba en la penumbra de la vieja vitrina donde yacían olvidados el ratón de hojalata y su diminuto hijo mecánico. La leyenda local susurraba que aquel juguete, conocido por todos como cara de ratón The Mouse and His Child, el viaje del ratón maldito Vía Láctea, cargaba con un destino tan siniestro que quien lo encontrara no podría rehuir a la tenebrosa fuerza que habitaba dentro. Esa noche el aire se sentía helado, como si una mano invisible cubriera de sombra cada rincón de la casa, las ventanas rechinaban con un gemido agónico impulsado por el viento, y el transitar de las agujas del reloj se repetía constante, con un ritmo perturbador e insistente. La familia que habitaba el lugar había escuchado vagos rumores sobre la presencia de algo extraño en aquel armario, pero jamás imaginaron lo que un simple objeto podría desatar. La primera persona en acercarse fue Clara, una mujer de semblante pálido y nervioso a quien el insomnio y un extraño presentimiento la llevaron a merodear por el salón principal cuando pasaban las 3 de la madrugada. Percibió un leve tintineo metálico, un sonido agudo y casi imperceptible que provenía de la vitrina. Sin pensarlo demasiado, se aproximó para investigar. Sus ojos se toparon con 2 figurillas de hojalata, un ratón adulto sosteniendo las manos de un ratoncito más pequeño, ambos con miradas fijas y vacías. Sentía que aquellas pupilas pintadas parecían vivos orificios sin fondo. Al percibirlo se le erizó la piel, juró que el brillo de la luna en sus ojos de hojalata reflejaba cierta intención malévola. Clara, a pesar del temor, abrió la vitrina con la mano temblorosa. Al alzar el juguete, sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral y la dejó casi paralizada. Podía escuchar algo muy tenue, como un latido lejano proveniente del interior del ratón mecánico. En un arrebato de curiosidad mezclada con pánico, giró la pequeña llave que colgaba de la espalda del roedor para darle cuerda. Primero no pasó nada. Pero, luego de unos segundos, un crujido metálico resonó en la habitación y los diminutos engranajes comenzaron a girar. Era un sonido persistente, especialmente en silencio, como si fuera el tic-tac de un corazón sin alma. El ratón padre deslizó levemente una de sus patas. No era un simple movimiento mecánico, parecía tener un propósito sombrío. Clara se obligó a soltar el juguete y dio un paso atrás con el corazón acelerado, pues sintió que el objeto la seguía con la mirada. El ratón parecía inclinar la cabeza, retorciéndose con un crujido que helaba la sangre. Fue en ese instante cuando un murmullo se escurrió en su mente, una voz casi inaudible le suplicaba que no dejara solo al ratoncito. Sin querer, Clara reparó en la historia de aquel libro infantil en el que se basaba la pieza The Mouse and His Child de Russell Hoban. Sin embargo, esa historia quedaba muy lejana de la presencia macabra que se manifestaba ante ella. Un impulso irracional la obligó a guardar silencio y, con manos temblorosas, volver a colocar al ratón y a su hijo en la vitrina. Cerró rápidamente la puerta y se marchó intentando convencerse a sí misma de que solo había sido su imaginación. Pero la semilla del terror ya se había sembrado. Con el pasar de los días, el juguete comenzó a aparecer en lugares insólitos. Por las mañanas solía estar sentado en la repisa de la chimenea, mirando en dirección a quien estuviera en la sala. Por las tardes, cambiaba de posición, a veces se hallaba en la cocina, con las manitas metálicas apuntando hacia el exterior, como mendigando ayuda. Nadie lo tomaba para moverlo, nadie decía haberlo tocado. Clara sentía su presencia incluso de madrugada, escuchaba en el pasillo los pequeños pasos metálicos tamborileando el piso de madera. La sensación de ser observada día y noche hacía que su nerviosismo creciera hasta límites insoportables. En las paredes del pasillo aparecían ligeras huellas de óxido, reflejando la forma exacta de patas de roedor, como si el objeto errante de hojalata hubiera caminado por allí dejando un rastro maldito. Su familia estaba desesperada, las luces titilaban, los espejos mostraban matices tenebrosos y la electricidad se cortaba sin razón aparente. Cada mesita de noche y cada cajón eran revisados con cuidado cada mañana, temiendo toparse con aquellos ojos de hojalata consumidos por la penumbra y la oscuridad. Y es que los pocos segundos en que el ratón y su hijo se manifestaban bastaban para sumirlos en un terror profundo.
Las paredes susurraban, y los muebles crujían sin que nadie los rozara. Era como si toda la casa hubiese caído víctima de una maldición ancestral, arraigada en el mismo metal del ratón, exigiendo algo cada vez más grande a cambio de un descanso que no llegaba. En un esfuerzo desesperado por deshacerse del juguete, Clara convenció a su esposo de que debían sacarlo de la casa. Envueltos en un trémulo silencio, se dirigieron esa noche al río cercano para arrojar a la corriente a esas figuras. Al llegar a la orilla, la luna iluminaba el agua negra y el aire corría con un suave aullido que erizó sus espaldas. Lanzar aquellas piezas parecía la decisión más razonable para salvar la cordura. Con determinación, Clara sujetó al ratón y lo arrojó con todas sus fuerzas al río. Al sumergirse, sintieron un leve plaf que les pareció un grito ahogado. Sin decir palabra, emprendieron el regreso a casa, aferrándose a la esperanza de que el cauce arrastrara al juguete lejos para siempre. Aquella noche durmieron profundamente, pero no fue un descanso en paz. Al entrar la madrugada, Clara despertó sobresaltada por un ruido de cuerdas y engranajes que chirriaban con frenesí. Corrió hacia la sala y se detuvo con el corazón a punto de reventar de tanto miedo. En el mismo mueble donde originalmente descansaba la vitrina, estaba el ratón empapado, mohoso y con manchas oscuras recorriendo las articulaciones. Sus ojos de hojalata parecían brillar con un fulgor que traía consigo un odio ancestral. El hijo, en su diminuta mano, chorreaba un agua putrefacta que dejaba un reguero viscoso. De pronto, el ratón alzó el brazo y señaló en dirección a Clara. El temor la paralizó. Ya no estaba segura de si aquello era real o si su mente se rompía empujándola a la locura. Sin embargo, la experiencia le decía que no se trataba de una simple pesadilla. A partir de ese suceso, la casa se transformó en una prisión de horror. No había manera de huir del frenético movimiento de aquellas criaturas. En las escaleras, el repique de las patitas de metal retumbaba desconcertante, subiendo y bajando sin parar. Por la mañana, aparecían surcos en la madera del piso, como si algo la hubiera arañado tratando de salir del interior. Cada miembro de la familia comenzó a sentir que sus sueños eran atrapados por un extraño poder. Una noche, la hija menor, Luna, despertó gritando que el ratoncito mecánico la había mirado desde el techo, con los ojos inyectados en un resplandor rojizo, sus manitas metálicas extendidas intentando aferrarse a su rostro. Cuando sus padres corrieron a consolarla, lo único que hallaron fue un diminuto rastro de óxido en forma de huella colgando entre las vigas. La cordura de Clara se quebró al no ver salida. Llamó a un sacerdote para exorcizar el objeto, mas el hombre huyó despavorido al sentir una fuerza imposible de describir, una vibración que lo envolvía en un aliento maligno. Con cada día que pasaba, las figuras parecían cobrar más vida, sus movimientos más fluidos, como si la energía que las alimentaba se hiciera más fuerte y oscura. Nadie podía dormir tranquilo. Las ventanas y puertas se abrían y cerraban solas, los espejos reflejaban sombras inhumanas recorriendo el pasillo. Un extraño hedor a latón corroído impregnaba la atmósfera, volviéndola irrespirable. En la penúltima madrugada que compartieron en la casa, Clara escuchó unos pasos metálicos dirigiéndose hacia su habitación. Se preparó para enfrentar lo que fuera, armada con una linterna y un viejo atizador. Tuvo el valor de alumbrar el pasillo y ahí estaba el ratón padre, sosteniendo de la mano al ratoncito con ojos sin vida. Pero esa noche algo había cambiado drásticamente. El mecanismo de dentro no era un simple engranaje, se escuchaba el latir de un corazón, un pulso macabro retumbando. Clara pudo ver cómo las minúsculas capas de metal parecían tener carne por debajo, una sustancia oscura que palpitaba al unísono con un ruido semejante a un jadeo. Era como si hubieran comenzado a transformarse en seres con voluntad más allá de lo puramente mecánico. El ratón levantó su mirada, fijó los ojos huecos en Clara y, sin abrir la boca metálica, articuló un susurro helado que le prometía un sufrimiento inimaginable. Fue aquella visión la que terminó por destruir toda esperanza.
La compañera de la familia, una tía anciana que estaba de visita para tratar de ayudar, corrió de la casa gritando que no había salvación, que algo maldito se había despertado y que el poder de un objeto así no respetaba los límites entre lo humano y lo inerte. Sin embargo, la peor pesadilla se materializó en la última noche, cuando el padre de familia, atormentado y creyendo recibir órdenes en su mente, entró en el sótano con la idea de prender fuego a la casa entera para detener el mal. Las paredes crujían ominosas, escuchándose pasos por toda la estructura y risitas que reverberaban en cada rincón. Entre la oscuridad, las figuritas se desplazaban con desenvoltura espeluznante, como si hubieran esperado aquel momento para culminar su plan. Tenía un bidón de gasolina y una antorcha improvisada. Le temblaban las manos, con los nervios a flor de piel, pero estaba convencido de que no quedaba otra salida. Cuando estuvo a punto de encender la llama, un sonido agudo, como un chillido metálico, brotó detrás de él. Sintió que algo le arrancaba la antorcha de entre los dedos. Volteó y encontró al ratón padre, ahora con un rostro iluminado por el reflejo del fuego incipiente. Su semblante de hojalata retorcida se fusionaba horrendamente con la penumbra del sótano. El ratón se abalanzó de forma antinatural, provocando un estruendo que tumbó al hombre contra el suelo. Se escuchó un golpe sordo, la antorcha cayó encendida y el bidón se volcó, liberando gasolina que avanzó rauda por el sitio, desatando chispas y llamas en un segundo. Las lengüetas de fuego comenzaron a envolver cada pasillo, cada mueble y cada esperanza. Clara gritó llamando a su esposo, pero solo recibió un eco desgarrador. Entre el caos, vio a la figura metálica arrastrándose, envuelta en flamas, pero sin detener su feroz avance. Era como un demonio despertado desde el corazón mismo de la historia de Russell Hoban, convertido en una pesadilla siniestra lista para devorar la cordura y la vida de todo aquel que osara encontrarlo. Más tarde, el incendio se propagó y nadie pudo escapar de esa trampa incendiaria. La casa ardió durante horas, iluminando la noche con un resplandor furioso que, a lo lejos, parecían ojos hambrientos y rojas fauces. Cuando las llamas se extinguieron, se dice que los bomberos y los vecinos encontraron solo restos calcinados, entre ellos la silueta irreconocible de dos figuras de hojalata, medio derretidas y con los brazos todavía entrelazados, mirando sin ojos un horizonte que ya no existía. Sin embargo, aún surgía un rumor aterrador. Contaban que, en la mañana siguiente, cuando revisaron los escombros, alguien jura haber visto a un pequeño ratoncito escabullirse entre los tablones, dejando solo un chirrido que sonaba a engranajes llenos de furia y tristeza, como si la historia jamás hubiera llegado a un verdadero final. Una historia sin redención, sin moraleja, cargada de un terror que no dejaría de crecer en la memoria de cualquiera que supiera del viaje del ratón maldito. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.